Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el refrigerante 22 y sus posibles reemplazos en equipos existentes u operativos. Entre los factores a tener en cuenta para analizar los reemplazos vamos a verificar o analizar los siguientes: que usen el mismo tipo de aceite, ya que al tener un tipo de aceite diferente, entonces tendríamos que incurrir en limpiezas o barridos del sistema, ¿cierto? Lo cual implicaría unos gastos extras. Entonces se prefiere que tenga el mismo aceite, pero no significa que sea que no puedan ser diferentes, porque podemos hacer una limpieza del equipo. Que posean presiones de operación similares, que no tengan una variación alta, porque si poseen una alta variación en la presión, entonces ya tendríamos que hacer otro tipo de ajustes e inclusive cambios en algunos componentes. Entonces se prefieren que posean unas relaciones de operación similares. Que sea un refrigerante que posea un pH de 0, significa que no sea degradante de la capa de ozono o que no contamine la capa de ozono. Que el siguiente refrigerante posea un bajo GWP, o sea un potencial de calentamiento global bajo, menor que el del R22, preferiblemente unos GWP por debajo de 500. Sin embargo, vamos a analizar esta propiedad en los refrigerantes que vamos a analizar. Que no sean tóxicos, que no tengan flamabilidad, aunque sea preferiblemente que no posea una flamabilidad, porque ya hacer un reemplazo por un refrigerante que posea flamabilidad implica que tenemos que analizar cambios en los sistemas de seguridad y también revisar la normativa de los países donde se va a instalar este refrigerante. Muy importante que se mantenga o mejore la eficiencia del equipo, es lo ideal al hacer este reemplazo con este nuevo refrigerante, porque si tenemos una caída de la eficiencia del equipo vamos a tener que analizar esa opción, porque vamos a incrementar los costos de operación del mismo y otros factores. Y la otra condición o factor es que implique cambios o ajustes mínimos en el equipo, porque si hay que hacer unos grandes ajustes o cambios, pues entonces es mejor analizar la posibilidad de comprarse un equipo nuevo que ya vienen con todos los equipos seleccionados adecuados para ese nuevo refrigerante. Entonces vamos a seguir con nuestro análisis. Entonces, con respecto al 22, vamos a recordar algunas de sus propiedades. Como vemos aquí, es un refrigerante de clase HCFC, es un tipo puro, no es una mezcla, es un refrigerante puro. Aceites compatibles, el aceite mineral o alquil bencénico. Posee deslizamiento, pues no posee deslizamiento por ser un refrigerante puro. Esto es una propiedad que vamos a analizar y es muy importante que vamos a analizar en otros videos de la influencia o las implicaciones que uno tiene cuando cambia a un refrigerante mezcla que posee deslizamiento, ya que eso va a afectar el rendimiento del equipo. Un grupo de seguridad A1 significa no tóxico, no flamable, que es lo que se desea, ¿no? El asunto aquí que tenemos un pH de 0.055, aquí está resaltado en rojo, lo que significa que es un refrigerante que es degradante de la capa de ozono y por eso ya sale de circulación. Y tiene un GWP o potencial de calentamiento global de 1810, es un potencial relativamente alto. Muy bien, a continuación vamos a analizar las siguientes opciones. Bien, aquí tenemos nuestro primer candidato, es el refrigerante 407A, y vamos a analizar sus características. Aquí es un HFC, es una mezcla entre el R32, R125 y el R134A. Aquí por el aceite compatible con este refrigerante es un POE, entonces es un aceite sintético. Vean que lo hemos resaltado en rojo porque significa que tenemos que hacer un barrido en el sistema que utiliza 22, porque ya 22 habíamos visto que utiliza, es compatible con aceites minerales o alquil bencénico. Entonces ya habríamos que tener aquí un pequeño cambio, una limpieza antes de su reemplazo. ¿Posee deslizamiento? Sí, un deslizamiento aproximadamente de unos 5 grados Celsius. Se pusimos aquí aproximadamente 5 grados, pero recordemos que este puede variar dependiendo de las condiciones de operación del equipo, pero está un promedio entre 5 grados, lo cual se considera un
un deslizamiento relativamente de medio a alto. Grupo de seguridad A1, tono tóxico no flamable, vean aquí, un PAO de 0, excelente, no degrada la capa de ozono, pero vemos aquí que el GWP es de 2107 y es mayor que el del R22, y lo hemos resaltado en rojo porque este refrigerante posee un índice de calentamiento global mucho mayor que el del 22 y por tanto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de seleccionarlo desde el punto de vista ambiental. Con respecto a las presiones de descarga comparado con el 22 y las presiones de succión comparado con la operación con el R22 son muy similares, o sea que están muy cerca, por tanto no vamos a tener problemas con respecto a las presiones de operación. Pero entonces aquí tenemos estas dos observaciones del aceite y que vamos a tener un refrigerante que posee un índice de calentamiento global bastante alto. Entonces, para tener en cuenta, vamos a analizar a nuestro siguiente refrigerante. En este caso el refrigerante R407C. Vamos a ver sus características. Vamos a ver que es un HFC, es una mezcla de 132, R125 y R134A. Hay que tener en cuenta que no puse las proporciones aquí para ahorrar un poco de tiempo acá en el video, pero de todas maneras ustedes la pueden encontrar en internet o en el aplicativo Slider de Danfoss. Vemos que el aceite compatible es un POE, un poliolester. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que hacer unos cambios o unos barridos en el sistema. Vemos que el deslizamiento lo posee y aproximadamente 5 grados Celsius, muy similar al anterior que acabamos de ver. Grupo de seguridad A1, no tóxico, no flamable, un PAO de 0. Y vean aquí, su GWP de 1774 es ligeramente menor que el del 22. Estamos viendo ligeramente menor, entonces realmente baja un poquito. Digamos que es un refrigerante que tiene un efecto de invernadero un poco menor que el del 22 y tiene presiones de descarga y de succión muy similares. Entonces, a tener en cuenta para este cambio comparado con el anterior, vemos que con este refrigerante hacemos un impacto menor al calentamiento global, pero de todas maneras recordemos el aceite que tenemos que hacer un barrido porque este es sintético y el 22 trabaja con mineral o alquil bencénico. Entonces vamos a analizar nuestro siguiente candidato, refrigerante 417A. Esta es la serie 400. Recordemos que la serie 400 se inyecta en estado líquido, para tener en cuenta acá, mientras que el 22 podemos inyectarlo en estado vapor o líquido. Entonces veamos a analizar este 417A. Es también un HFC, mezcla 125, 134A y R600. Aceite compatible, el POE, el aceite sintético. Ya sabemos que tenemos que hacer barrido. Posee deslizamiento, sí, un deslizamiento un poco menor que los dos anteriores de 4 grados Celsius. Se requiere que este deslizamiento sea lo más pequeño posible en los sistemas. Grupo seguridad A1 y tiene un PAO de 0, no degrada la capa de ozono, pero vean que el índice de calentamiento global está de 2346, bastante alto comparado con inclusive con el de los anteriores candidatos y el del 22. En cuanto a las presiones de descarga y succión, tengo presiones ligeramente menores, lo cual me va a influenciar también el flujo másico del sistema, que habría que analizarse. Entonces veamos esta condición, tenemos esta observación con respecto al índice de calentamiento global, que es bastante alto. Nuestro siguiente candidato, el R422D. Aquí tenemos también un HFC, mezcla de 125, 134A y R600A. Aquí tenemos una ventaja en el sentido que este es compatible con aceite mineral, alquil bencénico y POE. Por tanto, no vamos a tener problemas con la compatibilidad con el aceite en el equipo de R22. Tenemos un deslizamiento, sí, claro, pero un deslizamiento aproximadamente de 3 grados Celsius, lo cual es relativamente bajo, lo cual ya comienza a llamar la atención. Grupo de seguridad A1, no tóxico, no flamable, correcto, muy bien, PAO 0, pero aquí vamos a tener nuestro problema del índice de calentamiento global, que está de 2730 y viene a ser bastante alto, casi prácticamente un 50% mayor del que el R22 en su efecto de invernadero. Entonces aquí tendríamos un problemita aquí desde el punto de vista ambiental con este refrigerante por este índice. Sin embargo, las presiones de operación de refrigerante 422D son muy similares, entonces no vamos a tener que hacer prácticamente mínimos ajustes en válvulas de expansión y otros componentes, debido a que prácticamente posee una presión de operación las mismas o iguales. Pero aquí tenemos este lunarcito que tenemos que analizar.
Vamos a analizar ahora el refrigerante 438A. Toda esta serie es mezclas R serie 400. Aquí en este aspecto tenemos un HFC, una mezcla del R32, R125, 134A, R600 y R601A. Es bastante, tiene 5 componentes, aceites compatibles, mineral, alquilbencénico y poliuréter. Por tanto, no tendríamos problema con la compatibilidad del aceite con este refrigerante. Tiene un deslizamiento sí aproximadamente de 5 de mediano alto. Aquí realmente un deslizamiento de mediano alto. Grupo de seguridad A1. Estamos no tóxico, no flamable. PAO 0. Y vean que tenemos nuevamente aquí un índice de calentamiento global de 2265, mayor que el del R22. Entonces aquí estaremos pecando un poquitico por este índice, en los cuales ya en algunos países ya inclusive se están teniendo regulaciones que los refrigerantes deben tener un GWP menor de 500. Entonces ya aquí tendríamos que analizar la legislación del país y me podría permitir la carga de este refrigerante. ¿Por qué? Porque ya algunos, como vamos a ver, estos van siendo más estas medidas van siendo más estrictas dependiendo del país. Entonces hay que tener en cuenta este índice. Sin embargo, comparado con las presiones de operación, de descarga y succión, son similares. Entonces prácticamente cumple la mayoría. Tendríamos aquí que analizar esta situación con respecto a las legislaciones ambientales de los países donde van a estar estos equipos. Bien, vamos a analizar el refrigerante R449A. En este caso es una mezcla de HFC y HFO. Y vemos la mezcla está por R32, 125, 134A y el HFO que sería el 134YF. Aquí tenemos un aceite POE. Va a utilizar un aceite sintético. Entonces aquí tenemos que hacer un barrido del sistema, una limpieza antes de ponerlo a inyectar al sistema, por lo cual no hay ningún problema, solamente un trabajo extra que hay que hacer. Sin embargo, hacemos la observación del aceite que se va a usar con este refrigerante. Vemos que posee un deslizamiento mediano de 4 grados Celsius, correcto. Grupo de seguridad A1, no tóxico, no flamable. Tiene un PAO de 0 y tenemos un GWP de 1397. Es un GWP aquí menor que el del R22, realmente relativamente menor, diría yo acá. Sin embargo, está por encima de los 1000, lo cual lo hace que para ciertos países tengamos que pensar mucho en su instalación debido a este índice. Entonces hay que analizarlo, que bajamos el índice de calentamiento global, pero sigue siendo bastante altico. Y en cuanto a las presiones de descarga y de succión, son ligeramente mayores. Cuando estamos ligeramente mayores, estamos hablando que pueden haber una diferencia de más de 10 psi o de 15 psi en ambos. Por tanto, entonces habríamos que hacer unos ligeros ajustes, no solamente en los elementos de expansión, sino en otros componentes, y analizar el impacto en los compresores. Entonces tendríamos que analizar unos estudios del impacto de este refrigerante en el sistema. Muy bien, vamos a seguir con nuestro siguiente candidato. Estamos hablando del 454C. Entonces aquí tenemos, igual que el anterior, una mezcla de HFC más HFO. Esta es una mezcla de dos refrigerantes, el R32 y el 1234YF. Va a utilizar un aceite POE. No vamos a entrar en cómo es en análisis. Ya sabemos lo que pasa cuando tenemos un aceite POE y vamos a entrar a un sistema mineral que hay que hacer el barrido y limpieza. Posee deslizamiento, dice sí, aproximadamente 6 grados Celsius. Es un deslizamiento ya se considera bastante altico, lo cual nos va a influenciar en las capacidades de los elementos, en los intercambiadores de calor, porque cuando yo tengo mezcla de refrigerante con deslizamiento, se va a ver, necesito intercambiadores de mayor capacidad. Entonces eso hay que analizarlo muy bien, si los intercambiadores del equipo tienen la capacidad para los requerimientos de este refrigerante. Entonces tendría que hacer un análisis termodinámico con este nuevo refrigerante al sistema. Vemos que tengo un grupo de seguridad A2L, que significa no tóxico y ligeramente flamable. Entonces ya aquí tenemos una observación que ya pasó a un refrigerante que tiene flamabilidad. Y en ese caso, cuando yo voy a reemplazar un sistema con flamabilidad, tengo que analizar no solamente el impacto técnico que tiene el refrigerante en el equipo, sino las condiciones de seguridad, la cantidad de refrigerante que puedo inyectar por volumen de recinto y otras legislaciones técnicas y de seguridad del país. Entonces ya tendríamos que hacer un estudio más profundo
cuando ya tengo como candidato a un refrigerante flamable. Pero vean que tengo una ventaja desde el punto de vista aquí ambiental, que es un PAO de 0 y un GWP de 148, es uno de los más bajos. Entonces desde el punto de vista ambiental seguramente no vamos a tener ningún inconveniente con estos dos índices, y posee unas presiones de descarga y de succión ligeramente mayores. Entonces ya tenemos que analizar si hay que hacer ajustes en los elementos de expansión, si hay como verificar cómo están los subenfriamientos, los sobrecalentamientos, etcétera, etcétera. Pero se perfila como un refrigerante para hacer un reemplazo del R22, solamente que aquí ya al hacer ya 2L ya no puedo utilizar los mismos compresores, tendríamos que hacer otros cambios. Entonces hay que analizar mucho ese impacto que tienen estos refrigerantes flamables cuando voy a hacer un reemplazo con otro que no es flamable. Muy bien, vamos a nuestro siguiente candidato, el 455A. Recuerden que aquí tengo la franja roja, que significa que es A2L. Entonces son refrigerantes en este caso ligeramente flamable, aceite compatible del POE. Es una mezcla del R744, del R32 y el R134YF. Entonces ya sería un HFC y un HFO. Correcto, entonces tenemos un PAO de 0, no degrada la capa de ozono, excelente, tiene un índice de calentamiento global de 148 bastante bajo. Entonces desde el punto de vista ambiental tiene unos índices bastante llamativos, y aquí en este caso tenemos unas presiones de descarga y succión similares. Entonces comparado con el anterior vemos que los cambios de ajuste aquí son mínimos debido a sus presiones muy similares, pero el hecho que yo tenga este refrigerante en grupo de seguridad A2L ya implica que tengo que hacer unos análisis técnicos, ¿cierto? En los componentes, compatible en los componentes, la cantidad de refrigerante que voy a inyectar al sitio, si es permitida, dependiendo de la legislación del país. Entonces ya aquí cuando tengo, como habíamos dicho anteriormente, cuando tengo refrigerante flamable tengo que analizar unas condiciones técnicas y unas condiciones legales de su carga y sobre todo de seguridad. Entonces, para que tengamos en cuenta, pero desde el punto de vista aquí desde las propiedades se perfila como un excelente reemplazo, en este caso del 22 dentro de la serie 400 que hemos analizado acá. Bien, vamos a analizar nuestro siguiente refrigerante. En este caso ya salimos de la serie de las mezclas 400 y vamos a dedicarnos al R290 propano. Aquí tenemos a nuestro propano. Entonces vemos las características. Es un refrigerante HC, es puro, compatible con aceite mineral y alquil bencénico, lo cual no vean que es la misma compatibilidad con el R22. No posee deslizamiento, por tanto aquí los cambios van a ser mínimos. Sin embargo, en los equipos con 290 comparado con el 22 requiere un condensador de mayor capacidad, y eso hay que analizarlo. Bien, vamos a ver, posee deslizamiento, no. El PAO es de 0, el GWP es de 3, este es el refrigerante que tiene los mejores índices ambientales y posee unas presiones ligeramente menores de operación, tanto descarga como succión, lo cual va a influenciar también un poquito en unos pequeños ajustes que se van a hacer al sistema. Además de eso, otra ventaja que tiene el R22 es que requiere menos cantidad de refrigerante que la que posee un equipo de R22. Pero aquí tenemos nuestro asunto, que el grupo de seguridad que es A3, que significa no tóxico y posee alta flamabilidad. Entonces ya por tener flamabilidad vamos a tener que aquí con este equipo de entrada pues hacer un cambio del compresor, ya que un compresor de 22 no me va a servir para este refrigerante, no está diseñado para este tipo de refrigerante que es flamable. Voy a tener que tomar unas medidas extremas de seguridad. También voy a tener que verificar si la carga del refrigerante o la cantidad que voy a inyectar al equipo, cierto, está permitida en la ley, dependiendo del volumen donde va a trabajar el equipo. O sea que tengo que hacer unos análisis extras técnicos y unos análisis extras de seguridad y cumplir con la normatividad, sobre todo cumplir con la normatividad para mantenerlas todo bajo control. Entonces aquí hicimos un análisis desde este punto de vista de los refrigerantes que pueden ser reemplazo. Entonces, pero los analizamos desde el punto de vista de sus propiedades. Hay que hacer énfasis aquí que
que todo este análisis debe ir soportado con un análisis del ciclo. Exactamente, yo tengo que colocar estos refrigerantes, analizarlo en el ciclo para ver cómo varían la eficiencia, si necesito mayor capacidad de condensador, si necesito mayor flujo másico, si necesito cambiar de compresor y sobre todo cumplir con la normatividad del país con respecto a la seguridad, sobre todo si el reemplazo que estoy pensando tiene flamabilidad. Entonces, desde este punto de vista, espero que les haya gustado este video. Recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad, y nos vemos en otro.